Hola, buenas, ¿cómo están? Nuevamente, gracias por estarme escuchando aquí en las cápsulas de Camo. Tenía pendiente este resumen de José y lo voy a estar haciendo el día de hoy. Voy a hacer un resumen diferente. Tengo aquí una invitada que va a estar dándonos su opinión sobre ciertos temas específicos. Así que comenzamos con el resumen de José. Ok, estoy aquí con Erika. Como le estaba diciendo, ella nos va a estar dando ciertas opiniones y comentarios sobre ciertos aspectos de la historia. Voy a hacer la historia súper rápido para que nos concentremos en los mensajes que siento que me ha dado en la historia, ¿verdad? La palabra, de acuerdo a lo que pasó con la vida de José. Y al mismo tiempo también tratar de ver qué le está diciendo eso a Erika y que ella nos dé sus comentarios. Muy bien, ¿quién era José? José viene de la descendencia de Abraham, que tuvo un hijo que se llamaba Isaac. Después Isaac tuvo un hijo que se llamaba Jacob, y Jacob tuvo a José, que en ese momento era su hijo menor. Era su hijo preferido porque él tenía el don de interpretar los sueños, que la palabra dice que los sueños él los miraba como profecías. De hecho, antiguamente la palabra sueño significaba profecía, pero eran revelados por Dios. Él mismo dice que a él no le tocaba interpretar los sueños, sino que era Dios que lo hacía por él. Ok, Erika, ¿qué opinas sobre eso? Que el José dijo en la palabra que él no interpretaba los sueños, que era Dios. José está en lo correcto porque definitivamente Dios que le dio ese don a José y con un propósito, Dios quería utilizarlo para que se cumpliera su voluntad en este pueblo. Bueno, sí, de hecho, lo que yo logro ver en la palabra, ¿verdad? En historia, es que a pesar de todas las cosas que sucedieron, al final hay algo que le voy a comentar, que era que sí se cumple la voluntad de Dios. Muy bien, sigo con historia, ¿verdad? Entonces, él tenía unos hermanos que eran envidiosos de José, lo intentaron matar, no lo lograron matar, pero lo tiraron a un pozo. Después pasaron unos de unas tribus egipcias y lo vendieron a unos egiptos. Luego él llega a la ciudad, al país de Egipto, y está trabajando con un funcionario del faraón que se llamaba Potifar. Aquí él logra ascender, se podría decir, como la mano derecha de Potifar, pero sucede algo muy interesante. Comienza a ser acosado por la esposa de Potifar. Me imagino que como siendo la esposa de un funcionario del faraón, pues tendría que haber sido una mujer muy guapa, muy bella. Dice la palabra que siempre José se le corría a Potifar. Erika, ¿qué pensás sobre eso, ¿no? Que una mujer, y tomando en cuenta que una mujer guapa, exótica, esté acusando a un hombre, ¿cómo el hombre se comporta o se debería comportar? Pienso que es una prueba muy grande para todo hombre o para toda persona, dado la naturaleza pecaminosa que todos tenemos, pero lo que más admirable es que José corría del pecado y se cumple la palabra hoy en día. Es algo que pasa actualmente y por eso la palabra nos dice que huyamos del pecado para no caer en él. Sí, de hecho, muy importante y muy interesante ese aporte, Erika, que estaba haciendo, me parece correcto, porque ahora pues sí estamos siendo muy tentados desde siempre, ¿verdad? Con el pecado. Ok, entonces sigo con la historia. Luego de eso, la mujer de Potifar le arranca una túnica en el momento de que lo estaba acosando. Él logra escapar porque se le corre a ella, pero ella inventa y miente a los mayordomos para que lo echen preso. Al final lo echan preso, pero aún en la cárcel siempre Dios le demostraba su amor. Algo muy importante que tengo que recalcar en la historia, que la palabra dice que siempre Dios estaba con él y que todo lo que hacía prosperaba. Ok, Erika, ¿qué opinas sobre eso? Me llama la atención que la palabra dice que todo lo que hacía José prosperaba. ¿Qué opinas sobre eso? Lo que opino es que la palabra de Dios se cumple en José. De hecho, en Josué 1:8 dice que nunca se apartará, si no apartas la palabra de Dios de tu boca y lo seguís, ¿verdad? Y lo seguimos
que todo lo que hagamos va a ser prosperado. Entonces es una promesa del Señor y se cumple en José. Sí, de hecho, tienes razón en eso, la palabra menciona eso y sí, pues sabemos que los que estamos con Dios vemos prosperar nuestras cosas, nuestros proyectos, nuestra vida, porque sabemos que Él siempre está con nosotros, pues, y nos protege y quiere lo mejor para nosotros. La historia también continúa una vez que Él está preso. Él logra interpretar los sueños de el copero y el carcelero, y por esa razón llegan hasta oídos del faraón, y luego José interpreta los sueños del faraón, de tal manera de que se vuelve como la mano derecha del faraón, y no había otra persona con mucho más poder que él por debajo del faraón. Es decir, primero el faraón y después era José. Aquí es donde la historia cambia y empieza a dar un giro muy interesante, porque se acuerdan de los hermanos de José que lo habían vendido como esclavo. En uno de los sueños del faraón, José le revela de que van a haber 7 años de abundancia de comida y 7 años de escasez. En los 7 años de escasez, los hermanos de José llegan a Egipto a comprar comida. Los recibe José, y José comienza como le estaba diciendo, los hermanos llegan a comprar comida, lo atiende Benjamín, lo está recibiendo Benjamín no es José. Benjamín es el hermano menor que luego aparece en escena. Lo atiende José. Los hermanos no reconocen a José, pero José sí los reconoce y empieza a crear como un ambiente en donde él le habla con mucha fuerza, como mandatos, con orden, para que ellos no sientan que era su hermano, o que no lo reconozcan, o que miren que era una persona con autoridad en Egipto. En ese momento los hermanos le compran la comida, él les vende comida, pero les regresa el dinero sin que ellos se den cuenta y los mete en una bolsa. Cuando ellos llegan a su ciudad, Canaán, ven que está la comida y además ven que está el dinero también en su bolsa, se preocupan por eso y recuerdan que José les había dicho que si no regresaban con su hermano menor, Benjamín, él lo iba a tratar como un espía y lo iba a ir a cazar o lo iba a ir a buscar para apresarlos. Los hermanos se acuerdan de eso y van donde el padre Jacob, le dicen lo que le había dicho José, ¿verdad? Que tenían que regresar con Benjamín. El padre se niega a eso porque tenía miedo de perder a su otro hijo menor, que en este caso era Benjamín. Les dice que no, pero a pesar de eso los hermanos van y regresan a Egipto para comprar más comida y van con Benjamín. También aquí la historia da un giro muy interesante porque José prepara como una artimaña o prepara algo que a mi parecer lo miro como una manera de tal vez de darse cuenta de las intenciones reales de sus hermanos. Cuando ellos llegan con Benjamín y compran la comida, José le dice a los mayordomos que pongan una copa en el bolso de Benjamín, y cuando ellos se van, manda a los mayordomos para que revisen a todos los que iban con los bolsos, y al que llevaba la copa lo iban a matar. Te pregunto, Erika, ¿qué opinas sobre ese acto que hizo José con lo de la copa? Pienso que es un acto de amor, porque José lo hizo con la intención de mostrarle a Benjamín que lo amaba. No era con la intención de hacerle un daño, sino de cumplir otro propósito que estoy segura que Dios puso en el corazón de José. Bueno, sí, de hecho, un punto de vista muy interesante, Erika. Yo sinceramente pienso lo contrario. Creo que José en algún momento tal vez se quebrantó, y ese carácter fuerte que tenía ese hombre de Dios se sintió débil y quería como vengarse de sus hermanos. Pero bueno, son interpretaciones que quedan en el aire, ¿verdad? Luego de eso regresa su hermano. Él les dice a ellos que va a matar a Benjamín, que lo tiene que matar porque se robó la copa. En este caso Judá, que era el hermano mayor, llega y le pide perdón, le dice que no lo haga porque es el hermano menor, y que su padre no aguantaría un sufrimiento tan grande cuando se muera su hermano menor, porque ya se había muerto José.
El padre había sufrido mucho por José, aunque sabemos que José estaba vivo, ¿verdad? Y ahora el momento es donde José se revela, le dice que es su hermano, ellos se ponen a llorar, se sienten felices, él les da más comida, le dice que lleven a su papá, a Jacob, para que pasen los últimos días con él. Jacob se siente feliz de verlo y dice, ahora sí puedo morir en paz. Y prácticamente la historia va terminando, aquí ya es su final, su conclusión, en donde sus hermanos luego de eso trabajan con José en Egipto, Jacob muere y ya empieza a José a envejecer también. Y aquí hay una parte interesante en donde en el momento que Jacob muere, los hermanos se preocupan porque creen y sienten que José se puede vengar de ellos. Y José les dice que ¿acaso puedo hacer yo o puedo tomar el lugar de Dios? Ok, yo considero que tal vez los hermanos tenían miedo, pero José no quería vengarse. ¿Crees vos, Erika, que José en ese momento tal vez se quería vengar de sus hermanos por lo que le hicieron? En lo absoluto que no, porque la respuesta a él fue de un hombre de Dios con temor a Dios. Él no podía tomar la venganza en sus manos, y de hecho cuando uno ya conoce la misericordia de Dios, es muy difícil que uno quiera tomar esa parte que le corresponde a Dios. Excelente, muy bien. De hecho, me parece totalmente correcto lo que estás diciendo. Y de hecho, José les dice que ¿acaso puedo tomar yo el lugar de Dios? Como diciendo, hey, la venganza no es mía. La venganza, o si en un dado caso tal vez él pensaba vengarse, él se da cuenta de que la venganza no le corresponde a él y no tiene que tomar represalias con su hermano. Bueno, al final José muere y les recuerda a sus hermanos que Dios tiene una promesa para ellos, que es la tierra prometida, que una vez le prometió a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué es lo que siento que Dios me dijo en la historia, siendo un hombre con un carácter fuerte, integral, como José? Que si estamos con Él, siempre sabemos que a pesar de que estemos mal, como Él estuvo en un momento en la cárcel, estamos con Dios y las cosas nos van a salir bien. No quiere decir que la vida va a ser perfecta, no quiere decir que siempre vamos a estar feliz y tampoco vamos a dejar de sufrir, pero aún en eso, en esos momentos tristes y de sufrimiento, Dios está con nosotros y tenemos que darle gloria a Él, porque si estamos ahí es porque Él quiere que estemos ahí con un propósito. De hecho, José en un momento le dice a su hermano que no lloren, que no estén tristes por lo que le hicieron a él, porque si no hubiese pasado eso, él posiblemente no hubiese llegado a hacer lo que fue en Egipto y no hubiese podido darles comida. Es decir, su familia se iba a morir de hambre por la hambruna que hubo por 7 años si ellos no hubiesen tomado la decisión de venderlo a los egipcios. Es decir, José estaba clarísimo de que la voluntad de Dios se cumplió a pesar de lo que sufrió, de los momentos duros que pasó en la cárcel. Entonces él estaba claro. Y creo que también nosotros debemos de estar claros cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué opinas sobre eso, Erika? Sobre que la voluntad de Dios se cumple a pesar de eso. Dios no es hombre para mentir, Camilo. De hecho, en la palabra de Dios nos dice, las promesas del Señor se cumplen. Ellos tenían que pasar esta tribulación para ver la tierra prometida, para ver la recompensa después. Sí, de hecho, completamente, tenés toda la razón, Erika, la palabra menciona eso. Y bueno, te agradezco mucho el tiempo y gracias por haberme escuchado. Espero que me estén escuchando este podcast y los próximos que voy a hacer sobre los próximos libros. Síganme en Facebook, Camilo Camo Centeno, Instagram y también en Spreaker, que es donde publico los podcasts. Pasen lindo día y nuevamente, gracias, Erika.